Hola, hoy es 1 de enero, un feliz año para todos. Es un gozo el que hayas propuesto en tu corazón sumarte a esta iniciativa de 12 días de reflexión y consagración para este 2025. ¿Cómo va a ser la dinámica de este espacio? Cada día vamos a estudiar un capítulo del profeta Daniel. Es decir, hoy, que es el día número 1, vamos a estudiar el capítulo número 1, teniendo como centro el tema la consagración. ¿Por qué tomarnos este espacio y por qué surgió esta idea? Levítico capítulo 23 nos habla, entre diferentes fiestas que nos habla este capítulo, sobre lo que se conoce como la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se realiza para los hebreos el primer día del mes séptimo de su calendario. Para ellos es el día en que celebran el año nuevo. Y Dios les dice a ellos, reciban el año nuevo reposando, tranquilos y reflexionando sobre su proceder. 10 días después, ellos celebran lo que se conoce como el Yom Kippur o el Día de la Expiación o el Día del Perdón. Un tiempo donde el pueblo debe entrar en ayuno, en abstinencia y en sacrificios para presentarse delante del Señor y recibir el perdón de Dios por sus pecados. Entre el primer día y el 10º día de las dos festividades que les he mencionado, el pueblo es invitado justamente a la reflexión para encontrar en su corazón un genuino arrepentimiento para ese 10º día, ese Yom Kippur que les acabo de hablar. En esta misma iniciativa o en esta misma ola, hemos decidido tener este espacio nosotros para recibir este 2025 con el mismo propósito de reflexión y de poder llegar a la consagración. Estamos en una lucha verdadera. El mundo hace todo lo posible por alejarnos de Cristo, por alejarnos las cosas del Señor. Y tenemos un llamado a ser violentos espiritualmente. Tenemos un llamado a consagrarnos. Y quiero empezar con eso. ¿Qué se entiende por la palabra consagración? La palabra consagración es una invitación a ser de uso exclusivo para el Señor. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el anhelo y el deseo de agradar a Dios, de honrar su nombre. Si somos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, si somos conscientes que el Señor ha prometido una nueva vida para todos los que creen, también en esa nueva vida hay una nueva mentalidad. El tema de la consagración ciertamente no es para todo el mundo. Es un tema que se enciende más bien en los corazones de aquellos que han entendido que somos peregrinos en esta tierra, que este no es nuestro lugar, que no estamos llamados a ganarlo, sino que realmente tenemos, como dijo Abraham, una patria celestial, una patria mayor. Somos ciudadanos del cielo. Y en nuestro corazón debe latir con fuerza el anhelo de agradar a aquel que nos ha tomado por soldados, por aquel que nos ha tomado por hijos, por aquel que nos ha tomado por siervos, nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Daniel es famoso justamente por 4 hombres, Daniel, Ananías, Azarías y Misael, que eran jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a una tierra extraña. Y en esta tierra extraña o en esta tierra extranjera, ellos tuvieron que enfrentarse a situaciones muy difíciles, se metieron en muchos problemas justamente por su fe. Y es que hay una batalla por nuestra fe. ¿Por qué hay una batalla por nuestra fe? Porque por medio de la fe es que nosotros encontramos la vida.
El Señor Jesucristo dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y cómo tenemos al Hijo? Por medio de la fe. Y estos hombres son famosos porque en cada una de las circunstancias que se encontraron, ellos decidieron agradar a Dios ante todas las cosas. Y qué bueno que esto sea un propósito para nosotros en este 2025. Más allá del propósito del gimnasio, más allá del propósito del dinero, más allá del propósito de la familia, que son importantes, que en tu corazón esté en primer lugar el propósito de agradar a Dios por sobre todas las cosas, de amarlo a Él con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, como nos invita la palabra del Señor. Y quiero entonces leer lo siguiente, Daniel capítulo 1. Prestemos atención. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Históricamente hablando, esto era una forma de conquista en medio de los pueblos, sacar lo sagrado de los templos de los pueblos y llevarlos a los templos del emperador o del reino que estaba en este momento subyugando, como una muestra de superioridad. Es decir, mis dioses capturaron a los tuyos. Y esto era lo que estaba haciendo más o menos Nabucodonosor al conquistar Jerusalén. Pero démonos cuenta que ya en estos dos primeros versículos, la consagración está bajo ataque. En primer lugar, Joacim había sido consagrado como rey, había sido escogido y destinado como uso exclusivo para ser rey y estaba siendo profanado, y los utensilios del templo de igual manera. Esa vasija, ese lebrillo, ese vaso, lo que sea que haya sido parte del templo, no era para ninguna otra tarea, no era para ser usado en ningún otro lugar, era de uso exclusivo para el templo y habían sido profanados. Ya en estos dos primeros versículos, Daniel nos está hablando de consagración para que nosotros nos vayamos sumergiendo en este aspecto. Dice el versículo 3. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Estos, y quiero que prestemos mucha atención a las características de estos jóvenes, deben ser, discúlpenme, jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Quiero que usted note conmigo que Babilonia se quiere adueñar de lo mejor. Se adueña de los utensilios del templo por una cuestión de superioridad, pero también porque eran utensilios valiosos, eran hechos en oro, tenían un gran valor, tanto religioso como monetario. Y no solamente con esto, se quiere adueñar de las mejores personas, de las mejores mentes, con las mejores aptitudes y actitudes para su reino. Babilonia siempre va a ir detrás de lo valioso. Y quiero que veamos a Babilonia como ese tipo del mundo que quiere ir tras lo que es valioso en tu vida. Quiere que le entregues tu juventud, quiere que le entregues tu belleza, quiere que le entregues tus talentos, quiere que le entregues tus aptitudes para su propio servicio. Estos jóvenes, aunque privilegiados entre los esclavos, no dejaban de ser esclavos. Y la consagración
justamente va a pelear a no entregarle lo valioso de nuestras vidas al mundo, sino a entregarle lo valioso de nuestras vidas a nuestro Señor que nos ha rescatado. Quiero que sigamos leyendo. Versículo 5. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Aquí, ¿qué es lo que estaba haciendo Babilonia? Vemos por todo lado el tema de la consagración. Los babilónicos estaban convirtiendo a los hebreos justamente en babilónicos. Los estaban preparando y no vemos que es un tiempo de 1 o 2 meses, 3 años habían destinado para esta tarea, para que pudiesen ponerse en función del servicio al rey, en este caso a Nabucodonosor. Cuando reflexionamos sobre la consagración, también estamos entendiendo que es una invitación del cielo para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos capacitemos para servir no a los reyes de la tierra, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos hacerlo de cualquier manera. No podemos hacerlo con cualquier intención, sino que debe arder en nuestro corazón la disciplina necesaria para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que hace Babilonia para lograr su objetivo. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Vemos acá que Babilonia busca borrar de la mente de estos jóvenes su identidad. En primer lugar, cambia sus nombres. En segundo lugar, los cambia de región, los cambia del pueblo, cambia su lengua y cambia sus costumbres. ¿Qué es lo que busca Babilonia? Desvincular a estos jóvenes de su fe, desvincular a estos jóvenes de sus raíces. Cada uno de los nombres de ellos en hebreo manifiestan una virtud de Dios, un atributo de Dios. Daniel destaca en su nombre la justicia de Dios. Ananías destaca la benignidad. Misael destaca quién es como Dios. Y Azarías habla sobre que Dios es el socorro de todos aquellos que le invocan y que le buscan. Pues bueno, en contraste, los nombres caldeos o babilónicos son una representación de los dioses de ellos. Belsasar, que es el mismo Daniel, está haciendo honor a un dios caldeo llamado Bel. El nombre de Ananías, que es Sadrach, está haciendo alusión al dios Sol de los babilonios. El nombre de Misael, que en este caso es Mesac, también está hablando de un dios de los babilonios. Y Abednego es que le pertenece a Nego o a Nebo, un dios de los caldeos. Ante esto, ellos no podían hacer nada. Eran esclavos. Estaban sujetos a la supremacía babilónica. Si les cambiaban las vestiduras, si les cambiaban los nombres, si les cambiaban la alimentación, si les cambiaban la lengua, ellos se movían en medio de ese espacio. Por su fuerza no podían hacer absolutamente nada. Pero algo pasa, algo cambia en el versículo 8. Pero Daniel, leamos y escuchemos, por favor. Se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Cuál es la contaminación en este asunto? Que la comida y el vino del rey, aunque eran manjares,
aunque era lo mejor de lo mejor, aunque era costosísimo, era comida que había sido ofrecida en sacrificio a los dioses babilónicos. En Daniel encontramos un motivo de conciencia. En Daniel encontramos que aunque él estaba en Babilonia, su corazón continuaba en Jerusalén. Que aunque él estaba como preso, él realmente en su alma quería vivir como libre. Él tenía una fe fuerte, él tenía una distinción fuerte en su corazón y en su mente en no desagradar al Señor. Y él sabía que al comer la mesa del rey iba a contaminarse ceremonialmente, iba a caer en la impureza de lo que el Señor sabiamente le había dicho a Israel durante mucho tiempo: no coman comida sacrificada a otros ídolos, porque se hacían parte también de la adoración a estos dioses. Había algo con lo cual Daniel no se iba a transar. Él podía ponerse las vestiduras babilónicas, él podía hablar caldeo, él podía ayudar al rey, pero en algo que él no iba a torcer su brazo era en darle adoración a un Dios que no fuese al Dios de Israel, al gran yo soy, al Dios verdadero. Eso es consagrarse. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor dijo, cuando oró por nosotros, que nos protegiera del maligno, que ellos no eran de este mundo. Pero nosotros debemos entender que cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando vivimos en este mundo que no nos corresponde, porque somos ciudadanos del cielo, no podemos dar el brazo a torcer en que nuestra adoración le pertenezca a algo o a alguien diferente a nuestro Señor Jesucristo. Quiero seguir profundizando este tema. Cuando Daniel se propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey, quiero que entendamos que en su corazón estaba el propósito de buscar la pureza. Y estamos en tiempos donde esto no es una virtud, donde buscar la pureza en el corazón no es llamativo. Estamos ante filosofías e ideas tales como: si te hace feliz, hazlo. Si no le haces daño a nadie, hazlo. Si eso es amor, hazlo. Y no estamos evaluando lo que hay detrás de cada una de las situaciones. Si nosotros nos ponemos ante la mesa del rey, vamos a ver manjares, vamos a ver comida deliciosa, pero no vamos a entender que hay algo espiritual detrás de toda esta situación. Y quiero que reconozcamos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. No todo lo que parece bueno es bueno. No todo lo que parece estar bien realmente lo está. Y por eso quiero dejar en tu corazón una de las primeras conclusiones. El consagrarse es una decisión del corazón. Y muy seguramente debemos consagrarnos en cosas que los demás no están dispuestos, en cosas que los demás nos van a criticar o en cosas que los demás realmente no van a entender. Si en ti hay un entendimiento espiritual que tu vida le pertenece solamente a Cristo, no le entregues tu vida que le pertenece a Cristo a este mundo. Ya no somos dueños de nosotros mismos. El Señor con su sangre nos ha comprado y a Él le pertenecemos. El consagrarse es una decisión e implica renunciar. En este 2025 se nos pueden presentar muy buenas oportunidades que pueden ser como manjares en la mesa del rey. Pero ojo, no todo lo que parece bueno es bueno. Tenemos que tener el discernimiento necesario para que entendamos a qué debemos renunciar y que hay cosas que no nos corresponden. Pues bueno, Daniel pidió que no se le alimentara con la comida del rey y
El jefe de los oficiales le dio un rotundo no. Le dijo, eso no es posible. Te voy a dar la comida del rey. Ante esta negativa, cualquiera puede decir, bueno, yo ya lo intenté, ya no puedo hacer absolutamente nada más. Pero Daniel no se rindió, como tú y yo tampoco debemos rendirnos en este propósito de agradar al Señor. Dice el versículo 10 que este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló entonces con el guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días entonces. Al cumplirse el plazo, esos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Daniel no se rindió, ni sus 3 amigos, en este propósito de la consagración. Y yo quiero que tú entiendas que cuando nosotros proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, vamos a contar con el favor de nuestro Señor. Él es el que nos va a mostrar su gracia inmerecida y nos va a bendecir de maneras maravillosas. Por eso yo te invito a que persistas en el anhelo y en el deseo de no contaminarte. No estoy hablando de prácticas externas, no estoy hablando de prácticas religiosas. Yo pienso que el mejor ejemplo de consagración o de definición de consagración lo podemos observar cuando Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú decides eso en tu corazón, es porque has decidido consagrarte. Consagrarnos no es aislarnos. Consagrarnos no es sentirnos superiores. Consagrarnos es no vivir a la manera de esta generación, que es una generación malvada que no reconoce a Dios. Consagrarse es ser conscientes de que así estemos en la gran Babilonia, así estemos en el mismo infierno, debemos vivir como Cristo quiere que vivamos, teniéndolo a Él como referencia y como ejemplo. Dice el versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podría entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, con Ananías, con Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Yo no puedo dejar de notar cómo Daniel le pide al guardia 10 días de prueba y cómo vemos aquí que el Señor los dotó 10 veces más. Alguna correlación debe existir en medio de esta interpretación. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia
hasta el primer año del rey Ciro, unos 50, 60 años aproximadamente. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia toda su vida, pero consagrado, consagrado delante de la presencia del Señor. Muchos corren la carrera y corren la carrera buscando la ventaja. Y buscar esa ventaja a veces los va a llevar a encontrarse con caminos de trampa. Pero no hay nada que recompense más que la disciplina. Estamos en este mundo, pero no debemos correr según las reglas de este mundo. Este mundo está gobernado por un príncipe que enceguece, pero tu vida y la mía está gobernada por un rey de reyes y señor de señores que abre los ojos. Quiero finalizar como empecé, recordándote que somos peregrinos en esta tierra. No saquemos excusas. Que nos preocupe más por lo que dice Dios que por lo que dice el jefe. Que nos preocupe más por lo que dice la Escritura que lo que dice el mundo. No vendas tus principios. No des tu brazo a torcer. Busca agradar al Señor en todo y que en este 2025 podamos perseverar día a día diciéndole al Señor, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya en mí. Contarás con el favor del Señor en todo momento. No temas y no desmayes, porque el Señor estará contigo en cada momento. Gracias por unirte a esta nota devocional y reflexión en estos 12 días de consagración. Nos vemos mañana, también por el canal de YouTube y de Facebook. Comparte a cada una de las personas que tú crees que este tema ha de servirles y ha de bendecirles. Soy Daniel Melo, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Gracia, aquí en Bogotá, Colombia, y ha sido un placer poder conectarme con ustedes en este espacio. Nos vemos mañana. Bendiciones.